Se desató un caos absoluto. Los teléfonos no dejaban de sonar. Funcionarios corrían por los patios a toda velocidad. Ministros fueron arrancados de sus almuerzos y conducidos a salas privadas casi a la fuerza. Algo enorme había estallado dentro del Parlamento, y las ondas del impacto ya comenzaban a extenderse por todo el país. La noticia se propagó rápidamente. El gobierno británico había tomado una decisión tan extraordinaria como sin precedentes. El Parlamento había actuado para frenar por completo el nuevo imperio empresarial de Meghan Markle. No se trataba de aplazarlo ni de revisarlo, sino de bloquearlo. Durante unos instantes, incluso los periodistas políticos más veteranos quedaron descolocados. No era una queja menor, ni una simple aclaración regulatoria. Era una intervención estatal a gran escala, en una marca internacional privada, dirigida por una duquesa que vivía a miles de kilómetros. Y todo esto sucediendo en el corazón del Palacio de Westminster. Un informe confidencial estaba circulando discretamente. Solo debía estar en manos de unos pocos altos funcionarios, pero de algún modo se filtró, y con ello la tensión dentro del edificio se disparó. El documento detallaba el creciente imperio comercial de Meghan, un vasto proyecto global de estilo de vida con divisiones dedicadas a la belleza, el bienestar, los medios digitales y colaboraciones con celebridades. Lo describía como una empresa que explotaba su conexión real con una supervisión insuficiente. El tono era duro, distante y claramente impulsado por la preocupación. Pero el verdadero impacto llegó minutos después, cuando los diputados impulsaron una moción acelerada, redactada a toda velocidad. Se trataba de la enmienda de protección comercial de títulos reales, un intento formal de blindar legalmente los títulos reales y cualquier marca asociada a la realeza frente a usos comerciales. De manera intencionada o no, esta propuesta colocaba todo el proyecto empresarial de Meghan en el punto de mira. Dentro de la sala del comité, la atmósfera era tan tensa que casi se podía sentir vibrar. Un diputado afirmó que la influencia global de Meghan había sobrepasado cualquier marco existente. Otro respondió bruscamente que el Parlamento se precipitaba hacia una legislación que ni siquiera comprendía del todo. Menciones sobre sus planes para lanzar mermeladas y otros productos a través de nuevas tiendas de Netflix en centros comerciales estadounidenses tampoco ayudaban a calmar los ánimos. La realidad era clara. El negocio de Meghan se había vuelto demasiado grande para pasarlo por alto. Proyecciones de miles de millones, alianzas con Hollywood, varias líneas de productos listas para su lanzamiento internacional, e incluso un gran evento inaugural previsto para la semana siguiente. Y el Parlamento, ya fuera por miedo, por principios o por presión política, trataba de frenar el avance antes de que despegara por completo. Mientras tanto, William y Catherine mantenían el porte regio, cumpliendo con sus deberes diplomáticos, mientras Meghan aparecía en otra alfombra roja, al otro lado del mundo. En Londres, los periodistas se apresuraban a verificar lo que sus correos y mensajes ya les adelantaban. El gobierno estaba a punto de intervenir en el negocio de una duquesa incluso antes de que el público conociera su verdadero alcance. Sin embargo, mientras Westminster entraba en un estado de pánico controlado, en California todo seguía en calma, hasta que el teléfono de Meghan comenzó a vibrar. Primero un aviso, luego varios seguidos. En cuestión de minutos, el equipo de Meghan quedó desbordado por llamadas de periodistas, abogados, asesores y ejecutivos que exigían explicaciones urgentes. Nadie en su entorno había previsto algo así, ni el momento, ni la fuerza del ataque, y mucho menos que legisladores al otro lado del océano estuvieran redactando una ley que, en la práctica, podría desmantelar su nuevo imperio antes incluso de que despegara por completo. Algunas fuentes aseguraron que su equipo entró en modo de crisis total. Otros, en cambio, afirmaban que no les sorprendía, pues el Reino Unido llevaba tiempo preparándose para un choque de este tipo desde que Meghan decidió alejarse de la estructura real. De cualquier forma, lo que empezó como un desafío empresarial se transformó en un espectáculo político global en apenas unos instantes. El Parlamento no estaba simplemente cuestionando la estrategia publicitaria de su marca.
estaba proponiendo medidas para limitar el uso comercial de identidades vinculadas a la realeza, restringir negocios extranjeros asociados a títulos británicos y controlar cualquier elemento de marca que pudiera interpretarse como símbolo real. La ironía era evidente. Meghan Nisifies operaba en el Reino Unido. Londres trataba, en esencia, de regular una empresa ubicada en Montecito. Los comentaristas políticos entraron inmediatamente en acción. Algunos sostenían que el Parlamento no tenía ninguna jurisdicción. Otros argumentaban que la influencia de Meghan seguía ligada a su título, independientemente de dónde viviera. Y hubo quienes insinuaron que los parlamentarios actuaban movidos por inseguridad, intentando legislar sobre algo que jamás imaginaron que alcanzaría tal magnitud. La propuesta legislativa desencadenó una reacción en cadena en las redes sociales. En cuestión de minutos, los hashtags se dispararon a nivel mundial. Parliament vs Meghan, Digital Sussex Empire, Letter Build, Royal Blockade, Global Duchess. No era solo Twitter o TikTok. El debate se extendió por todo el planeta. Los medios estadounidenses difundieron la noticia de inmediato. Expertos europeos dieron su opinión. Y en Australia ya se organizaban tertulias televisivas preguntándose si el movimiento del Parlamento respondía a una cuestión de principios o de miedo. Y esto era apenas el inicio. Los inversores comenzaron a prestar atención. Productores de Hollywood involucrados en futuros proyectos expresaron preocupación por el posible efecto dominó. Socios comerciales con contratos ya firmados dudaban si la polémica podría volverse explosiva, y si eso sería beneficioso o perjudicial para sus negocios. Porque aquí surgió el giro inesperado. El intento del Parlamento por frenar su imperio aumentó aún más el poder y la visibilidad de la marca de Meghan. Sin proponérselo, el gobierno británico había lanzado su campaña publicitaria global. Pero Meghan no estaba celebrando. Todavía no. Sabía mejor que nadie que incluso la sensación de un conflicto con la realeza podía poner en riesgo todo lo que estaba construyendo. En Westminster, a puerta cerrada, los diputados ya se preparaban para lo que pudiera venir. Demandas, líos diplomáticos, reacciones furiosas del público, e incluso posibles tensiones con socios estadounidenses, indignados por lo que consideraban una interferencia política inaceptable. El ambiente era tenso, caótico y lleno de incertidumbre. Un alto funcionario describió la situación con una frase que se volvió viral. Es como intentar encerrar un incendio forestal después de que ya haya cruzado el valle. Mientras tanto, el equipo de Meghan permanecía en absoluto silencio. Sin comunicados, sin declaraciones, sin una sola historia ambigua en Instagram. Silencio total, pero no de rendición, sino de estrategia. Porque mientras el Parlamento intentaba apoderarse del relato, Meghan ya estaba preparando su jugada de respuesta. Era evidente que cuando la diera, todo volvería a cambiar. La política, los negocios y el delicado equilibrio con la familia real. Ya no se trataba simplemente del lanzamiento de una marca. Esto comenzaba a convertirse en un enfrentamiento mundial. Una duquesa de un lado, un gobierno del otro, miles de millones en juego, y el planeta entero observando. Mientras Westminster intentaba recomponerse del terremoto político que él mismo había provocado, una nueva onda expansiva sacudió la escena. Los medios estadounidenses empezaron a presentar la actuación del Parlamento como un ataque directo a una empresaria con sede en Estados Unidos. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, los titulares cuestionaban si el Reino Unido estaba intentando controlar una compañía privada norteamericana solo porque la mujer que la dirigía tenía un título nobiliario. Analistas legales debatían en directo sobre cuestiones de jurisdicción. Expertos en negocios comparaban el conflicto con disputas anteriores sobre propiedad intelectual y estrategias de marca entre países. Pero para Meghan, el verdadero problema no eran los titulares. Eran los susurros de los inversores, porque la prensa ya hablaba de su intención de registrar el nombre de su nueva marca de estilo de vida, un paso que atraía aún más atención al conflicto. Algunos socios importantes pidieron reuniones urgentes para buscar claridad, un signo inequívoco de nerviosismo ante posibles complicaciones legales.
Había quienes temían retrasos, otros, daños reputacionales. Unos pocos incluso insinuaron la idea de suspender colaboraciones hasta que la tormenta política pasara. Su equipo trabajaba sin descanso a puerta cerrada. Se redactaban comunicados que luego se descartaban. Los abogados examinaban cada interpretación imaginable de la enmienda propuesta por el Parlamento. Los estrategas intentaban anticipar los próximos movimientos de la institución real, porque todos, aunque no lo dijeran en voz alta, sabían una cosa. Si el Palacio apoyaba públicamente la medida del Parlamento, el imperio de Meghan podría recibir un golpe devastador. Pero dentro de Buckingham Palace, la situación era mucho más compleja. Los altos funcionarios también lidiaban con su propia crisis. Algunos temían que la monarquía pareciera mezquina si daba la impresión de impedir que una exmiembro de la familia real construyera su propio negocio. Otros advertían que permitir que el imperio de Meghan creciera sin límites podría desdibujar las fronteras históricas que sostienen a la institución. ¿Qué facción lograra imponer su influencia determinaría si todo esto acabaría convirtiéndose en una auténtica crisis real a gran escala? Mientras tanto, en Estados Unidos, Meghan mantenía lo que un informante describió como la reunión más decisiva de toda su vida posterior a la realeza. No hubo gritos, no hubo pánico, hubo estrategia. Según las filtraciones, Meghan entró en la sala tranquila, firme y con una concentración absoluta. Escuchó una por una las opiniones de asesores, abogados y expertos en comunicación, y luego tomó una decisión que nadie esperaba. No combatiría la legislación, al menos no de manera frontal. En lugar de eso la esquivaría por completo. Su plan era audaz, sofisticado y, sobre todo, imposible de frenar por parte del Parlamento. Expandir el imperio aún más rápido, abriendo puertas en sectores y mercados no afectados por la enmienda. Eso significaba alianzas fuera del Reino Unido, plataformas digitales más allá de cualquier jurisdicción británica y una campaña global destinada a presentar su marca como un proyecto internacional, no como una extensión de la realeza. Con una sola decisión, Meghan desplazó la narrativa del conflicto hacia la ambición. Pero el mundo aún no había terminado de reaccionar. Al caer la tarde, las redes sociales estaban divididas en dos gigantescos bandos. Unos acusaban al Parlamento de extralimitarse. Otros defendían que el gobierno tenía derecho a proteger los símbolos reales. Miles de creadores publicaron análisis casi hora por hora. Comentaristas desmenuzaban las motivaciones políticas detrás de la enmienda. Incluso varias celebridades se unieron de forma indirecta, dando me gusta a publicaciones que insinuaban tensiones más profundas. Entonces, ocurrió algo inesperado. Un exdiputado habló bajo anonimato. Aseguró que no todos en Westminster apoyaban la propuesta. Según su versión, la iniciativa había sido impulsada apresuradamente por unos pocos miembros influyentes, con posiciones férreas sobre la defensa de la corona. La revelación provocó otra tormenta mediática. Reporteros exigieron explicaciones. Los partidos de oposición cuestionaron la velocidad con la que se había elaborado la legislación, y los analistas alertaron de que el Reino Unido estaba dando la impresión de interferir en la actividad empresarial privada. Las tensiones internas aumentaron. Algunos parlamentarios argumentaban que había asuntos más urgentes que el negocio de Meghan Markle. Otros temían que la reacción pública hiciera parecer al gobierno inestable y dominado por impulsos. Y mientras todo esto ocurría, Meghan se mantenía en silencio. Hasta la mañana siguiente, su equipo publicó un comunicado breve, impecablemente redactado. Sin emociones, sin defensas, sin ataques. Solo un mensaje sutil, pero más contundente que cualquier rueda de prensa. Nuestro propósito sigue siendo construir una marca global basada en la integridad, la creatividad y el impacto comunitario. Esperamos continuar nuestro trabajo junto a nuestros socios en todo el mundo. Eso fue todo. 12 palabras, tranquilas y calculadas, que cambiaron de inmediato el clima de toda la situación. En redes sociales, la reacción fue explosiva. Sus seguidores destacaron su elegancia. Sus detractores la acusaron de esquivar el problema.
Los analistas de negocios calificaron el comunicado como una obra maestra de estrategia comunicativa. Incluso algunos parlamentarios se mostraron molestos. Meghan no había asumido el papel que esperaban de ella, el de una duquesa impulsiva y a la defensiva. Y entonces llegó el contraataque. Mientras el Parlamento aún discutía la enmienda, el equipo de Meghan reveló un movimiento inesperado. Una enorme nueva división de su imperio. Esta vez en Sudamérica, respaldada por inversores sin ningún vínculo con el Reino Unido y completamente ajenos a la política de Westminster. Una expansión internacional de gran escala, sobre la cual el Parlamento no tenía absolutamente ninguna autoridad. El momento era intencional. El mensaje, imposible de malinterpretar. Meghan no estaba luchando contra el Reino Unido. Estaba superándolo. Fue en ese punto cuando el ambiente dentro del Parlamento pasó de desafiante a inquieto. Algunos diputados comprendieron que la habían subestimado. Otros empezaron a cuestionarse si sin querer habían fortalecido aún más su marca. Varios expresaron preocupación de que la enmienda pudiera generar fricciones diplomáticas o comerciales con socios estadounidenses. Quedaba claro que ya no se trataba solo de títulos. Se trataba de influencia. Influencia global, del tipo que no reconoce fronteras, ni políticas, ni tradiciones centenarias. Los periodistas comenzaron a describir el conflicto como un choque entre dos mundos. La economía moderna de celebridades globales, frente a la autoridad simbólica histórica de la monarquía británica. Pero el giro final llegó solo unas horas después, cuando un alto asesor parlamentario filtró un memorando admitiendo que la legislación probablemente requeriría revisiones para mayor precisión. Una confesión apenas disimulada de que la reacción inicial del Parlamento había sido demasiado contundente, demasiado apresurada y potencialmente imposible de aplicar. Para Meghan, aquello representaba la victoria silenciosa que necesitaba. Su imperio seguía intacto, su influencia ampliada, y el intento del Reino Unido por contenerla terminó convirtiéndose en la historia que impulsó su marca a un nuevo nivel de visibilidad internacional. El conflicto no había terminado. El Parlamento seguiría debatiendo la enmienda en las semanas siguientes. Pero el equilibrio de poder había cambiado. Meghan emergía no como una duquesa buscando aprobación de instituciones extranjeras, sino como una fuerza empresarial global que ya no podía ser ignorada.